Llegué al funeral de mi padre con 30 minutos de retraso. No por falta de respeto, sino porque dudé hasta el último momento si debía ir. Después de todo, hacía 15 años que no hablábamos. 15 años desde aquella Navidad en la que él eligió a mis medio hermanos sobre mí, cuando me cerró la puerta en la cara, mientras ellos miraban desde adentro sin hacer nada. Pero ahí estaba yo, parada en la última fila de la iglesia, viendo cómo mis 3 medio hermanos lloraban en la primera fila como si fueran los hijos perfectos de un padre perfecto. Rodrigo, el mayor, siempre tan serio y controlador. Patricia, la del medio, con su cara de víctima permanente. Y Santiago, el menor, el consentido, el que nunca tuvo que trabajar por nada porque papá siempre le dio todo. Ninguno de ellos volteó a verme. Tal vez ni siquiera sabían que había llegado. O tal vez sí lo sabían y simplemente no les importaba. Después de todo, para ellos yo nunca había sido realmente parte de la familia. Era la hija del primer matrimonio, la que vino antes, la que les recordaba que su padre había tenido otra vida. Lo que no sabían era que yo tenía en mi bolso un sobre que cambiaría todo. Un sobre que el abogado de mi padre me había entregado la semana anterior con una nota simple. Ábrelo después del funeral. Tu padre insistió. Y aunque había pensado 1000 veces en romperlo sin leer, algo me detuvo. Miré el ataúd donde yacía el hombre que me dio la vida, pero que me negó su amor cuando más lo necesité. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era rabia mezclada con algo que no sabía identificar. ¿Alivio? ¿Culpa por sentir alivio? No lo sé. El sacerdote hablaba de perdón, de familia, de amor eterno. Yo apretaba el sobre en mi bolso y me preguntaba qué secreto guardaba mi padre que solo yo debía conocer después de su muerte. Cuando tenía 8 años, mi madre murió en un accidente de auto. Recuerdo que mi padre lloró en el funeral más de lo que lo vi llorar en toda su vida. Pensé que nos uniríamos en el dolor, que él y yo seríamos un equipo contra el mundo, pero me equivoqué. 2 años después, papá se casó con Marta. Ella llegó con su sonrisa perfecta y sus palabras dulces, pero yo vi desde el principio lo que nadie más quiso ver, sus ojos fríos cuando me miraba. Para todos los demás era la madrastra cariñosa. Para mí era la mujer que quería borrar cualquier rastro de mi madre de esa casa. Y lo logró. Poco a poco, las fotos de mamá desaparecieron. Sus cosas fueron donadas. Hasta el jardín que ella cultivaba fue arrancado para poner un patio nuevo. Es tiempo de avanzar, decía Marta. Y papá asentía, como si olvidar fuera tan fácil. Cuando nació Rodrigo, todo cambió definitivamente. Ya no era solo yo y papá con Marta en medio. Ahora había un bebé y ese bebé lo era todo para mi padre. Lo miraba como nunca me había mirado a mí. Luego llegó Patricia y después Santiago. Y con cada hijo que Marta le daba, yo me volvía más invisible. María Fernanda, tu hermano necesita tu cuarto. Es más grande, me dijo papá cuando cumplí 14. Me mudaron a la habitación más pequeña, la que antes era el depósito. Es temporal, prometió. Pero nunca recuperé mi cuarto. María Fernanda, necesitamos que ayudes con tus hermanos, me decía Marta. Y yo me convertí en niñera no pagada, mientras Rodrigo, Patricia y Santiago crecían como príncipes sin responsabilidades. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, papá me miró con ojos cansados y me dijo, «Lo siento, hija, pero con 3 niños pequeños no podemos pagar tu universidad. Tendrás que trabajar». Pero 2 años después, cuando Rodrigo quiso estudiar en una universidad privada carísima, papá encontró el dinero. Es diferente. Fue su única explicación. Me fui de esa casa a los 20 años, trabajé de día, estudié de noche, me rompí la espalda construyendo mi propia vida sin ayuda de nadie. Mientras tanto, mis hermanos vivían en la comodidad que mi padre les proveía con el dinero que no había para mí. Las navidades eran tortura. Yo llegaba con regalos modestos que había comprado con mi salario de mesera. Ellos abrían cajas y cajas de regalos caros que papá les daba. Y Marta me miraba con esa sonrisa falsa como diciendo, ¿ves la diferencia entre tú y mis hijos? Intenté hablar con papá 1000 veces. ¿Por qué a ellos sí y a mí no?, le pregunté una vez.
Él se puso incómodo, miró hacia donde Marta estaba y simplemente dijo: «No es tan simple, María Fernanda. Tú no entiendes». Pero yo sí entendía. Entendía que él había elegido su nueva familia sobre mí. Entendía que era más fácil ignorar a la hija del matrimonio anterior que enfrentar a su esposa. Entendía que yo era un recordatorio incómodo de su vida pasada. La última Navidad que pasé con ellos fue hace 15 años. Llegué con regalos para todos, con la esperanza tonta de que este año sería diferente. Pero encontré la mesa puesta para 6 personas. «Perdón», dijo Marta, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. «Pensamos que no vendrías». Había 6 sillas. Papá, Marta y mis 3 hermanos. No había lugar para mí. Literalmente. Miré a mi padre esperando que dijera algo, que me defendiera, que por una vez en su vida me eligiera a mí. Pero él solo bajó la mirada y murmuró: «Tal vez el año que viene planifiquemos mejor». Me fui de esa casa y juré nunca volver. Y cumplí esa promesa hasta hoy, hasta este funeral. Durante esos 15 años construí mi vida. Me gradué, conseguí un buen trabajo, me casé con un hombre maravilloso que me amaba de verdad. Tuve una hija, Emma, que ahora tiene 8 años. Mi padre nunca la conoció, nunca le importó conocerla. Rodrigo me llamó 2 veces en esos 15 años, una para pedirme dinero prestado, que nunca devolvió, y otra para invitarme a su boda, donde claramente fui puesta en la mesa del fondo con gente que no conocía. Patricia nunca me llamó, Santiago tampoco, y papá me envió una tarjeta de cumpleaños el primer año. Luego nada, silencio absoluto, como si yo hubiera dejado de existir para él. Pero ahora estaba muerto, y ese sobre en mi bolso pesaba más que cualquier palabra que nunca me dijo. Después del entierro, todos fueron a la casa de papá para la lectura del testamento. Dudé en ir, pero el abogado me había llamado específicamente. «Su presencia es necesaria, señorita María Fernanda». Cuando entré a esa casa donde crecí pero que nunca sentí mía, todos se quedaron callados. Rodrigo me miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí?» Su tono no era de hermano preocupado, era de intruso molesto. «El abogado me pidió que viniera», respondí con voz firme. No iba a dejar que me hicieran sentir pequeña otra vez. Marta estaba sentada en el sillón principal, vestida de negro impecable, con lágrimas que parecían más actuadas que reales. Me miró con esos ojos fríos de siempre. «Qué considerado de ti aparecer ahora que ya no está». Iba a responder, pero el abogado, el señor Guzmán, tosió llamando nuestra atención. «Señores, si podemos comenzar». Sacó varios documentos. Empezó a leer: la casa principal para Marta, un departamento para Rodrigo, otro para Patricia, el auto y una suma considerable para Santiago. Yo escuchaba sin sorprenderme. Por supuesto que no me había dejado nada, porque empezar a tratarme diferente ahora que estaba muerto. Pero entonces el abogado dijo algo que me hizo prestar atención. Y finalmente, existe un fideicomiso privado que el señor estableció hace 10 años. Este fideicomiso representa el 40% del valor total de sus activos. Marta se irguió en su asiento. Rodrigo dejó de revisar su teléfono. Todos prestaron atención. Este fideicomiso, continuó el abogado mirándome directamente, fue establecido a nombre de María Fernanda y su descendencia. Incluye acciones de la empresa familiar, propiedades de inversión y una cuenta bancaria considerable. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Eso es imposible», estalló Marta poniéndose de pie. «Jorge nunca haría eso. Ella lo abandonó, ella le dio la espalda a esta familia». El abogado la miró con expresión neutral. El señor fue muy claro en sus instrucciones. Además, dejó una carta explicativa que debe ser leída ahora. Sacó un sobre, pero no era el que yo tenía en mi bolso. Era otro. Comenzó a leer con voz pausada. «A quien corresponda. Sé que esta decisión sorprenderá a muchos. Marta, sé que estás furiosa. Rodrigo, Patricia, Santiago, sé que se sienten traicionados. Pero déjenme explicar algo que nunca tuve el valor de decir en vida. María Fernanda es mi hija mayor, la hija de la mujer que realmente amé. Cuando su madre murió, yo morí con ella,
Y en mi cobardía, en mi dolor, dejé que mi nueva esposa me convenciera de que era más fácil empezar de cero, olvidar el pasado, construir una nueva familia. Pero uno no puede olvidar a una hija. Uno no puede borrar la sangre. Y durante 15 años he vivido con la culpa de haberla dejado ir, de no haber luchado por ella, de haber elegido la paz en mi hogar sobre la relación con mi primogénita. Este fideicomiso es mi intento patético de compensar años de negligencia. Sé que el dinero no compra el amor perdido ni el tiempo que nunca recuperaremos, pero es todo lo que puedo darle ahora. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Este hombre que me ignoró durante 15 años, que me hizo sentir invisible, que eligió a sus otros hijos sobre mí, había estado pensando en mí todo este tiempo. Pero la carta no terminaba ahí. También debo confesar algo que he guardado durante años. El motivo por el cual me alejé de María Fernanda no fue solo mi cobardía. Marta me dio un ultimátum años atrás, o ella o María Fernanda. Me dijo que no podía compartir su familia con el fantasma de mi vida anterior. María Fernanda, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que llegué demasiado tarde. Pero quiero que sepas que nunca dejé de ser tu padre en mi corazón, aunque dejé de serlo en mis acciones. Marta estaba pálida. Mis hermanos me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la culpa. Y yo no sabía qué sentir. Después de la lectura del testamento, salí de esa casa sin decir palabra. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Me senté en mi auto durante 1 hora, llorando, gritando, golpeando el volante. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a dejarme esa carta después de muerto, cuando ya no podía confrontarlo? Cuando ya no podía gritarle todo lo que había querido decirle durante 15 años, recordé el sobre que aún tenía en mi bolso, el que el abogado me había dado antes del funeral. Con manos temblorosas lo abrí. Era otra carta, pero esta era solo para mí. Mi querida María Fernanda, si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de hacer en muerte lo que nunca hice en vida, decirte la verdad. Sé que fui un mal padre. Sé que te fallé de todas las formas posibles, pero quiero que sepas algo. Cada día de estos 15 años te extrañé, cada cumpleaños de Emma que me perdí, cada logro tuyo que no celebré, cada momento que debí estar ahí y no estuve, me dolió. Pero más me dolió saber que fui yo quien causó esa distancia. Fui yo quien eligió la comodidad sobre el amor verdadero. Este fideicomiso no es para comprar tu perdón, es para asegurarme de que tú y Emma tengan todo lo que yo nunca les di: seguridad, oportunidades, un futuro sin preocupaciones económicas. También descubrirás algo al revisar los documentos. He estado pagando un fondo educativo para Emma desde que nació. Nunca te lo dije porque sabía que lo rechazarías. Pero ahora es suyo, sin condiciones. No te pido que me perdones. No te pido que me recuerdes con cariño. Solo te pido que vivas bien, que seas feliz, que le des a tu hija todo el amor que yo no supe darte a ti. Y si algún día puedes pensar en mí sin dolor, si algún día puedes recordar los primeros 8 años cuando éramos solo tú y yo y tu mamá, y sonreír aunque sea un poco, eso sería más de lo que merezco. Te amé siempre, incluso cuando no supe demostrarlo. Tu papá. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y luego, inesperadamente, sentí algo parecido a la paz. No era perdón, no todavía, pero era el comienzo de algo, el final de una herida que por fin podía empezar a sanar. Los siguientes meses fueron complicados. Rodrigo intentó impugnar el testamento, pero los abogados de mi padre lo habían hecho impenetrable. Marta me llamó una vez, su voz llena de veneno culpándome por haberle robado lo que era de sus hijos. Le colgué sin responder. Pero Santiago me buscó un día. Llegó a mi casa con cara de vergüenza. No sabía, me dijo. No sabía que mamá había hecho eso, que le había dado ese ultimátum a papá. No sabía cuánto te hizo sufrir. Lo miré a los ojos y vi sinceridad. Tenías 10 años cuando me fui, le dije. No esperaba que supieras o entendieras. Pero ahora lo sé, respondió. Y quiero conocer a mi sobrina.
Quiero intentar ser el hermano que nunca fui. No fue fácil. Costó tiempo, conversaciones difíciles, momentos incómodos, pero Santiago se convirtió en parte de nuestras vidas. Emma tiene un tío que la adora, y yo tengo un hermano, al menos uno. Patricia nunca se acercó, Rodrigo tampoco. Y está bien. No todos los lazos pueden repararse, y no todas las familias tienen que estar completas. Con el dinero del fideicomiso, pude renunciar a mi trabajo estresante y abrir mi propio negocio. Emma tendrá la mejor educación posible sin preocupaciones. Mi esposo y yo compramos una casa hermosa con un jardín donde planto las mismas flores que mi mamá plantaba. Un año después del funeral, volví al cementerio. Me paré frente a la tumba de mi padre por primera vez desde el entierro. Llevé flores, las mismas que mamá amaba. No sé si te perdono completamente, le dije a la lápida. Tal vez nunca lo haga del todo. Pero te agradezco por finalmente decir la verdad, por finalmente poner a tu hija primero, aunque fuera demasiado tarde. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Y por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la presencia de mi padre. No el que me había ignorado durante años, sino el que me había amado cuando yo era pequeña y el mundo era simple. Cuando Emma me pregunta sobre su abuelo, le cuento sobre los primeros 8 años, sobre cómo me llevaba al parque, cómo me enseñó a andar en bicicleta, cómo me leía cuentos antes de dormir. No le cuento sobre el dolor que vino después. Ya habrá tiempo para esas conversaciones cuando sea mayor. Por ahora, le doy lo que mi padre me dio al final, la verdad, la seguridad y la esperanza de que el amor, aunque imperfecto, aunque tardío, sigue siendo amor. Las familias son complejas, llenas de secretos guardados y palabras nunca dichas. A veces el amor más grande llega demasiado tarde, envuelto en testamentos y cartas póstumas. Pero incluso ese amor tardío tiene valor, porque nos enseña que nunca es demasiado tarde para la verdad, aunque sí pueda ser demasiado tarde para la reconciliación. Y tal vez, solo tal vez, saber que fuimos amados, incluso imperfectamente, es suficiente para empezar a sanar las heridas que creíamos permanentes. Porque al final, el verdadero legado no está en las herencias materiales, sino en las verdades que dejamos atrás.